Hola, bienvenidos a Grita lo que sientes, el podcast que hacemos desde la Escuela Nacional del Grito y Rock por la Vida para hablar de las canciones que nos hacen vibrar y las personas que están detrás de ellas. Este podcast llega a ustedes gracias a una nueva alianza que tenemos con los amigos de Americanino, que se suman a esta travesía por la salud mental y la prevención del suicidio, utilizando el arte como excusa para encontrarnos con los otros. Adicional a esto, contamos con Zoom Latinoamérica y Musical Cedar, que nos acompaña ya desde hace varias ediciones para poder sonar como tenemos que sonar. El día de hoy, conversando con Manuel Rojas de Revista Bombea y con Tavo Álvarez de la Escuela Nacional del Grito, está Daniel Restrepo, vocalista, compositor, creador de la banda Fatso. Una conversación que tuvimos en el Teatro Pablo Tobón Uribe en el marco del festival Queremos Blues 2022. Bueno, realmente eso fue algo que sucedió naturalmente. Sí han pasado cosas en la vida que realmente como que necesitaban salir y eso, y yo creo que este fue lo que sucedió. Yo empecé a tocar muy joven y a cantar muy joven. Realmente empecé como cantante y empecé componiendo de una, a diferencia de muchos que empezaron como sacando covers. Yo empecé escribiendo letras inmediatamente y pues no sé, estoy asumiendo, pero creo que era una necesidad, lo necesitaba. Entonces fue así, la música como que lo hizo por mí, como que ella me encontró a mí para eso. Dani, ¿a vos qué te hace gritar? Yo sufro mucho la desigualdad, a mí me parece un poco tenaz. Es una vaina que no entiendo, es tan evidente cómo se podría cambiar y sería tan fácil, pero definitivamente eso, como la desigualdad casi que como con autor, me hace gritar. ¿Hay alguna canción de otro autor que te mueva por dentro? Hay muchas, realmente hay muchas. Hay una canción, por ejemplo, de Radiohead que está en el último disco es una canción que se llama Life in a Glass House y realmente habla un poco de eso, como de esas cosas políticas y todo eso que nos atrapan. Ya más sentimentalmente, hay una canción que me encanta de B.B. King que se llama Better Not Look Down y es una canción que habla acerca de seguir echando para adelante. Es una vaina así de para el frente con toda, entonces habla de estar en un avión y echarla con toda la velocidad para adelante. Entonces esa canción me encanta, la pongo mucho en las mañanas para comenzar el día. ¿De qué están hechas tus canciones? Mis canciones definitivamente son una queja, yo diría así, o un desahogo, a todas, en absoluto. Solo hay una canción que le dediqué a mi esposa que es una canción de amor y es de absoluta pasión, pues. Pero de resto son quejas en contra del racismo, en contra de la desigualdad, un poco como destacando las necesidades de la gente, en algunos momentos en contra de los medios. Por ejemplo, Oye Pelado es simplemente como inspirada, por ejemplo, en ese momento en que estaba como, sería ese éxodo de las costas del Pacífico colombiano hasta Bogotá y ver cómo cambió como todo lo que estaba, como lo visible en la ciudad, lleno de gente necesitada. Entonces, sí, como líricamente son necesidades y parten de dolor, realmente. Hablaste del dolor. ¿Cuáles son esos dolores que están en las canciones de Fatso? Hay de todo, hay cosas como que muchas veces las comparto desde como un punto de vista externo, o sea, como un poco de dolor empático, diría yo, y es como vainas que yo veo que le están sucediendo a otros, que yo he sido muy afortunado de no sufrir, y al verlos en otros, entonces como que me nace mucho componer líricamente de eso. Hay otras que son directamente afectándome a mí. Hay una canción, por ejemplo, mi papá es un desaparecido de cuando yo tenía 12 años, entonces hay una canción que se llama La Tormenta, que habla de eso. Lo interesante es que pues, es como la tormenta se lo llevó y todo esto, y lo interesante es pues, que parece una metáfora, pero es que literalmente sucedió en el mar y literalmente, o sea, es un desaparecido
pues un poco de la maldad de este país y él era marinero, entonces un poco de esas cosas como no son metáforas, son realmente, son una realidad. Entonces, sí, desde lo personal o desde lo empático es como eso que me hace doler suficiente para escribir. ¿Qué pasa en una familia cuando hay una desaparición? Ay, uy, es muy interesante. Yo solo puedo hablar desde lo que pasó en la mía, pero digamos, lo que yo puedo analizar es que sí hay una cosa de unión, pero a la vez el dolor y las cosas que suceden son tan individuales que empiezan a suceder cosas como, por ejemplo, mi mamá de una es los hijos, ¿no? Mi hermano se volvió mi hermano, él a cuidarme a mí y a cuidar a mi mamá, y él era el hermano mayor y todo esto. Y para mí yo era el más pequeño y para mí en ese momento fue un poco lo contrario, fue un poco de cómo me salvo y fue mucho más egoísta. Sí, pues, no los aparté de la vida, pero empecé a ver o sea, o sea, cómo resuelvo lo mío, o sea, se volvió una vaina, de pronto no egoísmo del todo, pero sí desde un punto, o sea, ahora que lo analizo, sí es una cosa de, los cuido a ellos, el otro los cuido a ellos y yo sálvese quien pueda un poco, ¿no? Entonces sí, digamos, de cierta manera sí me creé un cocoon ahí que creo que tiene mucho que ver con ser un compositor. Yo creo que más que qué hice con eso es qué estoy haciendo. Eso es una vaina eterna, especialmente en el caso del desaparecido. O sea, nosotros sabemos que está muerto, pero todavía, o sea, 30 años después uno está pensando que qué tal toque la puerta y aparezca el man, ¿sí me entiende? Entonces es una vaina que todavía se trabaja. Y una de las cosas que creo que me ayuda mucho es que realmente después de cierta edad, porque la adolescencia fue un poco más cerrada, llegó un punto donde yo simplemente no le niego la historia a nadie, ¿sí me entiende? El que quiera saber de esto, estoy dispuesto a hablarlo y creo que contar la historia siempre me ha ayudado a desahogarme y a volverme a ubicar y me vuelve a hacer sentir triste, pero a la vez como que me ubica como en el buen momento de mi vida de ahorita y como siempre ha ido mejorando y pues lo mismo, es que es la vida, bajoneos, sube, baja y todo eso, entonces creo que hablar, definitivamente no lo he hecho con profesionales, siento que no lo he necesitado, de pronto ayudaría, es posible que sería increíble alguna situación así, pero pues creo que gracias a como a mi entorno de amigos y de familia no lo he necesitado como tan directamente. Ahora que nos cuentas lo que viviste, me gustaría saber cómo cambió tu relación con las víctimas del conflicto. Uno puede llegar a calcular un poquito el dolor de eso, pero lo que precisamente sabe es que uno nunca va a llegar a entender qué dolor está sintiendo cada una de esas víctimas. Es imposible decir, como me pasó a mí, ellos están sintiendo esto. No, lo que yo sé es que el dolor de cada uno es totalmente personal y no hay manera de criticarlo ni de como decir, no, pero es que ya, a mí también me pasó, todo bien. O sea, no, es muy personal. Las cosas que sucedieron antes también son una cosa, ¿sí me entiendes? Son una cosa que afectan definitivamente ese momento. Pero yo me acuerdo del momento en que me enteré, ¿sí me entiendes? Me acuerdo de la luz entrando por las persianas, me acuerdo de los colores de la sala, me acuerdo esa escena la tengo ahí quemada. Entonces sé que eso está, o sea, por más que hay gente que lo bloquea, ahí está súper latente. Dani, ¿para qué estar vivo? Uf, yo he sido muy afortunado y realmente lo disfruto en muchos momentos. Lo disfruto o sea, he tenido la posibilidad de disfrutarlo en muchos momentos. Eh, las horas son largas, los días son largas, los minutos son largos, pero precisamente por eso los momentos duros son igual de largos a los momentos buenos. Entonces, por ejemplo, estar montado en una tarima sí es para mí una cosa importante. Y por eso soy tan mamón, porque quiero que las condiciones sean óptimas para realmente disfrutarlo al máximo. Para mí un toque malo, uy, lo sufro horrible porque ese era el momento en que tenía que estar bueno, esos son los momentos buenos de la vida. Y pues realmente pues yo encontré a mi compañera hace muchos años, yo llevo 20 años con mi mujer y realmente eso también ha sido, yo creo que lo mejor, realmente estar bien acompañado ha sido una vaina increíble. Y pues mi relación con mi hermano es increíble y somos hermanos reales así, obviamente no tenemos mucha diferencia de edad,
Y eso ayuda porque pues fuimos adolescentes juntos y entonces tenemos pues, cosas en común de la vida y de situacional, pues. Eh, entonces yo se le encuentro a muchas cosas, se le encuentro también por ejemplo, a tener momentos de ocio, de relajación absoluto, de relajación, de relajamiento absoluto, de poder estar, o sea, a veces solo sentarse y así, por llover en Medellín y que no me dé frío como en Bogotá, ese tipo de cosas pequeñas son fantásticas. Sí, se lo busco a todo y pues poco a poco se ha vuelto natural, que se lo encuentra uno en muchas situaciones. Hablar con parceros. ¿Vos cómo te preparas para un show? Eh, la preparación hay de todo y eso también creo que tener esta edad ha sido muy afortunado porque al principio es muy estresante. Al principio es como que tiene que ser perfecto, esto tiene que funcionar así, entonces claro, los ensayos a veces se vuelven estresantes y como no, es que esto tiene que ser así, ta, ta, ta. Y con el tiempo llegué a la conclusión de que no importa. Igual obviamente, como pues ya estamos grandes, también los músicos cada vez son mejores y somos mejores músicos, entonces pues hay unos errores que ya no suceden, digamos, estas cosas que de pronto antes si hubiera sido tenaces, ya hoy en día ya eso no preocupa. Entonces la preparación hoy en día realmente es de un poquito de ensayo, y cuando digo poquito es que tratamos de como de no sobreensayar, porque nos encanta como la parte espontánea del escenario, y por más que las canciones tienen estructuras pop, por así decirlo, como que hay unas, sí, esto va a suceder acá, esto va a suceder acá, dentro de cada momento en micro está totalmente suelto a que cada uno haga lo que quiera, entonces tratamos de no sobreensayar. Hay unos temas que no ensayamos, que decimos, eso ya está tan claro que más bien no perdamos el momento espontáneo en el ensayo, hagámoslo en la tarima. Entonces, digamos que eso ya lo hacemos de esa manera. En este momento que estoy tocando con el trío, pues eso también se ha aligerado y lo hice por eso, porque el formato grande me estaba generando mucha ansiedad. O sea, ya era una vaina de, pueden ensayar, pueden todos menos uno, y eso ya significa que el ensayo ya no va a estar bueno. O sí pueden, pero solo una hora y no se alcanza a ensayar nada. Para cuadrar las giras y todo este tipo de cosas. Y como soy solista realmente, entonces todas las decisiones, desde lo estético hasta lo de producción, recae a uno y se volvió demasiado, realmente se volvió demasiado. Al punto que la penúltima gira que hicimos Europa y Estados Unidos, viajamos en cuarteto, contratamos músicos en Europa y en Estados Unidos para los otros tres. Y la última gira la hicimos en cuarteto y ya. Y en ese momento llegamos al trío con el que comencé la banda. O sea, volvió como a la raíz de cómo realmente comencé y con los mismos manes con las que lo comencé. Entonces, lo reduje al punto donde quería disfrutar todas las partes del proceso. Entonces, el ensayo y la preparación del concierto se volvió también mucho más tranquila pues, para que todo el proceso sea más amable. Varios artistas nos hablan de ese bajón emocional fuertísimo que se vive después de un escenario importante. ¿A usted pasa eso? Me pasaba antes, yo he tenido la suerte de girar con varias bandas, entonces, de hecho, casi que con todas las bandas que he tocado, yo soy muy afortunado, entonces, con alguna banda alcanzamos a ir a Argentina, con otra a Brasil, con otra a Ecuador y Estados Unidos, con otra República Dominicana, ¿sí me entiendes? Como que he logrado como viajar con varias de las bandas, entonces, cuando era más joven, sucedió un poco más. Sí sucede más con las tarimas grandes, pero no es la tarima, es el público. Tocar para 30.000 personas y después tocar para 15 es una vaina muy, muy fuerte. Y no es el momento de bajarse de la tarima, es enfrentarse al siguiente concierto. O sea, yo no lo siento, todo lo contrario, o sea, me bajo de la tarima y hasta el siguiente concierto estoy, pero extasiado, o sea, todo, uno sigue sintiendo todo eso que sucedió, la gente cantando las canciones de uno, todo eso es increíble hasta que uno llega uno al siguiente concierto y es como que, pero pues esto no... Pero también gracias a las cosas que hemos hecho, empezaron a suceder otro tipo de cosas, y es que una cosa es un escenario masivo, ¿no? Y la otra es la importancia del escenario, es lo que se le olvida a la gente. Entonces, llegar a Berlín a tocar en una tarima chiquitica, donde máximo caben 50 personas en el público, y uno está ahí y saber que ahí estuvo tocando Prince también. Cosas así, entonces uno dice, claro, pues es que no, es el valor de lo que se está haciendo, ¿no? La importancia del escenario como tal. Entonces uno le empieza a encontrar también el gusto, no solo a la tarima masiva y a los festivales importantes,
sino a dónde está uno parado y por qué está parado ahí. Y eso pasa en Colombia también. O sea, uno llega y dice, no, pues es que no estoy tocando en la hamburguesería. ¿Usted sabe quién ha tocado acá, mi hermano? Este es un sitio icónico de la música colombiana. Han tocado los grandes que a ustedes les encanta, que también tocan en los grandes festivales. Ahí han estado parados. Entonces, con el tiempo, dejé de sentir eso y se volvió una cosa como de disfrutar cada uno de los escenarios y del público. Hace 3 semanas tocamos en Chiquinquirá y se atrasó. Tocamos a las 11:30 de la noche un domingo para 5 personas, porque era un domingo y el pueblo entero se fue a dormir y los 5 que quedaron ahí estaban, o sea, se quedaron porque estaban felices de vernos y fue un concierto íntimo increíble, increíble. Claro, tocamos re poquito, lo que sea, pero fue. Entonces uno le empieza a coger como el tiro. Entonces ya el bajón no me sucede. Me sucedió después del primer Rock al Parque, claro. Claro, sí, sucede, pero después ya eso uno también aprende a amar todas las otras cosas. ¿Y para qué viajar? Ya solamente de lo musical, sino de lo personal. No, para mí eso es el placer más grande. De hecho, ahorita es una vaina increíble. Llevo un rato sin hacer disco y en este momento, obviamente, lo que te decía, como todo lo que estaba pasando, me estaba generando mucha ansiedad y todo eso. Y yo en el 2018, después de la última gira de Europa, decidí darme un break. Y entró la pandemia y fue buenísimo, tengo una excusa para el break. Es como que, uy, el break se me alargó y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y en este momento quiero volver a hacer un disco. Y hay 2 razones para hacer un disco. Uno es que tengo muchas ganas y muchas cosas para decir nuevamente. Y la otra es porque quiero viajar. Es que esa es una vaina, o sea, realmente o sea, estar en la tarima dura un ratico, pero estar en una ciudad y la historia de una ciudad y caminar esas calles y ver como cambiar de aire, cambiar de sabores, todas esas cosas realmente me nutren y a mí lo que más me gusta es viajar. O sea, si soy totalmente sincero y fuera millonario, tocaría poquito, porque no creo que deje de tocar, pero viajaría mucho, mucho, mucho. Ya hablamos de gritar, ahorita tratamos el tema. Ahora quiero saber cómo te va vos con los silencios. Uy, lo amo. Yo soy, o sea, y esto viene desde lo físico. A mí me dio tinnitus a los 21 años por tocar rock en un bar con un amplificador acá, a la altura de mi oído, y la clásica, salía uno del bar, el pito en el oído y uno descansa y al otro día no lo tiene. Pues nunca se me quitó. Entonces se me volvió una vaina miedosa, porque uno sabe que eso pues, puede ir aumentando y pues empieza a generar sordera o lo que sea. Y ha habido momentos donde si estoy mezclando un disco mucho tiempo, me empieza a estresar que se aumenta y cosas así. Entonces digamos que el silencio absoluto no lo conozco. Dormir es duro, porque siempre lo primero que uno oye cuando se apaga el TV y todo es el pito ahí. Entonces amo el silencio. De hecho, una de las razones por la que amo tocar con mi baterista es porque es de los pocos bateristas que puede tocar a un volumen razonable, de hecho pasito, pero con ponche, sigue sonando apretado. Y eso lo disfruto mucho porque pues yo no siento que haya necesidad de reventar para disfrutar. ¿Qué es rico reventar para disfrutar? Sí, tocar duro es delicioso, pero no es necesario. Entonces, para mí los momentos de silencio los disfruto mucho más. Yo casi no oigo música en la casa. Muchas veces cuando oigo me siento a escuchar. O sea, pongo música para escuchar un disco y realmente sentarme a mirarlo, hasta de pronto sacarme cosas de lo que está sucediendo. Rara vez pongo música de fondo. Eso es ruido. Si no le estoy poniendo atención, es ruido para mí. Dani, ¿por qué la música? No tengo ni idea. Eso sí, desde niño, no recuerdo un solo momento de niño que yo haya querido ser algo más. No sé qué era, me acuerdo de no saber, ahora que lo analizaba, no sabía qué era ser músico. Y recuerdo desde chiquito que yo quería ser músico y no sabía qué significaba eso. No sabía si quería tocar algo, si quería ser cantante, sino solo quería tener que ver con la música. Y no sé por qué. Eso sí, no tengo ni idea. ¿Y quiénes fueron esos primeros artistas que te emocionaron con sus canciones? Bueno, yo crecí en una casa donde se escuchaba folk, blues, rock clásico. Entonces, el primero es Joe Cocker. O sea, la voz de Joe Cocker a mí siempre y la expresión al cantar fue algo que me enredó. Entonces, así mismo como que lo vocal fue lo más fuerte. Crosby, Stills, Nash, esas cosas que hacen a 3 voces. Incluso a la gente le gusta más con Neil Young. A mí me gusta más sin Neil Young. Claro, Neil Young le metió la parte rockera, guitarrera así, que le encanta a la gente. A mí me encanta esa parte más folkera de los manes con voces.
Y realmente, pues Pink Floyd era una vaina muy importante en mi casa, los Rolling Stones. Y ya después, cuando crecí, ya una vaina que escogí más por mi lado era The Police, y Radiohead me consumió mucho tiempo. Nuestro lema en la escuela es: les queremos vivos y vivos para cantarlo. ¿Qué hacer con aquellos que no tienen un instrumento para acompañar esa voz? Yo siento que todo el mundo debería tener una inclinación artística, especialmente la musical. Y a lo que voy con eso es que no hay necesidad de volverle una profesión, para nada. Yo creo que todo el mundo debería cantar y es una vaina natural. La mayoría de la gente canta en la ducha y la mayoría de la gente trata de tocar una guitarra. No se aburran porque no son los grandes guitarristas. Yo he tocado con gente en otros países que tocan re mal y viajan y giran y graban discos y todo, y no son los grandes exponentes de su instrumento, pero la entrega y la pasión hace que uno quiera ese sonido. Y eso ya por el lado profesional. Por el lado del hobby, el ocio es muy importante, las vainas artísticas. Hacerlo simplemente porque el momento con uno mismo es eso. O sea, esos momentos de música, cuando yo estoy en una tarima, por más que yo esté tocando con otras 2 o 3 personas o 4 o 5, es un momento muy personal, es de uno. Y yo creo que eso se logra en la casa, sin estar en una tarima. No es necesario hacerlo profesionalmente. Todo el mundo lo debería hacer y todo el mundo lo puede hacer. Y lo de los instrumentos, yo durante un rato, uno de los grupos con los que tuve la fortuna de viajar, era un grupo de percusión alternativa. Y viajamos tocando canecas y latas y balones de basquetbol y palitos. Y realmente la música se puede hacer con lo que sea. Lo que pasa es que la razón número 1 de hacerlo no siento que deba ser la profesión. Si se vuelve la profesión, pues muy afortunado y muy chévere. La razón de hacer música es porque uno quiere y lo necesita. ¿Y qué te falta por cantar? Mucho. Me falta mucho por cantar. Mucho. No quiero ni pensar, pero mucho. Bueno, y esto fue Grita lo que sientes, el podcast que hacemos desde la Escuela Nacional del Grito y Rock por la Vida para hablar de salud mental, de emociones y de las canciones que nos hacen vibrar. Nos vemos la próxima semana. Gracias a nuestros aliados Americanino, Zoom Latinoamérica y Musical Cedar. Nos vemos por las calles. Chao. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, puedes encontrar algunas líneas de atención gratuitas de Colombia en www.escuelanacionaldelgrito.com/rutas.